Adelante. Adelante. Pues bien, he titulado a esta presentación Una mirada científica a las enfermedades autoinmunes, porque creo que estaréis de acuerdo conmigo en que en nuestro mundo cada vez es algo que se ve más y más cerca. Casi todos tenemos algún familiar afectado por alguna de ellas. Y es una mirada científica en el sentido de que vamos a profundizar un poco en qué ocurre en las células de nuestro cuerpo cuando se manifiesta ese tipo de enfermedades. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Pues son un trastorno de nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico, que sufre una alteración de tal manera que va a atacar a las células y tejidos sanos del propio cuerpo. Esto afecta a millones de personas en el mundo y existen múltiples tipos diferentes de enfermedades autoinmunes, algunas de ellas veremos hoy. Vamos a ver cómo globalmente, como os decía antes, se estima que a nivel mundial entre el 3 y el 5% de la población padece alguna enfermedad autoinmune. Esto solo ya justifica el que le hagamos una mirada científica. Este aumento de la incidencia está creciendo mundialmente, con incrementos anuales que van del 3 al 12%. Y si observamos la distribución por sexos, pues de cada 10 personas que están afectadas por una enfermedad autoinmune, 2 son hombres y 8 son mujeres. Si miramos la prevalencia en España, vemos que las enfermedades que son más frecuentes son, en primer lugar, la psoriasis, la artritis reumatoidea y la diabetes tipo 1. Los lupus, la esclerosis múltiple, la enfermedad celíaca, el síndrome de Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto tienen una prevalencia inferior, aunque como hemos visto, está creciendo. ¿Cuáles podríamos decir a grandes rasgos que son las causas de estas enfermedades? La causa verdadera y real se desconoce, pero se barajan, según autores, que la causa está en una predisposición genética heredada, por lo tanto en el ADN y los genes, de esto hablaremos más tarde, y que se combina con factores ambientales que pueden ser pues sustancias que llegan a nuestro cuerpo a través de los microorganismos, por infecciones, por metales pesados, por sustancias químicas que respiramos, y la interacción de estos dos factores genera las enfermedades. ¿Cuál es el fallo que sufre el sistema inmunológico para que dé lugar a una enfermedad autoinmune? La primera causa es el fallo en el reconocimiento de las células propias. Nuestro sistema inmunológico es nuestro sistema de protección y defensa y es el que reconoce los microorganismos, los tóxicos y los alergenos que llegan a nuestro cuerpo y los bloquea antes de que pueda dañarnos. Pues en una enfermedad autoinmune, este sistema inmunológico está dañado de tal forma que no reconoce las propias células y por lo tanto hace una activación de su sistema errónea, imperfecta, de tal manera que ataca y daña células del propio cuerpo, de órganos y tejidos de nuestro propio cuerpo. Entonces, un sistema inmunológico normal tiene varias funciones. La, como hemos explicado, de defensa contra todo lo que son patógenos tóxicos o alergenos que llegan en el cuerpo, que están en función a través de los componentes del sistema inmunológico, que son las células inmunocompetentes o inmunitarias, tales como los linfocitos, los macrófagos. Esos generan anticuerpos, y también los componentes del sistema linfático, que es donde están los órganos, donde estas células maduran y se sintetizan. Y su función normal es el reconocimiento de lo propio y lo extraño en el propio cuerpo, órganos, células, tejidos. ¿Qué ocurre cuando hay un sistema inmunitario que es competente, que nos protege? Pues que las células inmunitarias generan células específicas para combatir las infecciones que llegan, que generan unas proteínas llamadas anticuerpos
que se generan en estos órganos linfoides a través de la que se generan y además por donde circulan, y lo que tienen como función principal en nuestra salud es la defensa contra patógenos, reconocer esos patógenos y bloquearlos. ¿Dónde ocurre esto en el sistema linfático? ¿Cuáles son los órganos linfáticos principales? Las amígdalas, el timo, el bazo, y los que son secundarios son los apéndices, el apéndice, perdón, las placas de Peire, la médula ósea y todos los grupos de ganglios que se encuentran paralelos al sistema linfático, que va de la mano también del sistema circulatorio. O sea, hay una transvasión de material entre el sistema linfático y el sistema circulatorio. Estas son las células sanguíneas responsables de la respuesta inmunológica. Se llaman leucocitos o glóbulos blancos. Y aquí tenemos las diferentes especialidades. Cada uno dentro de la respuesta inmunitaria tiene una función. Y vamos a ver, os los quiero presentar en vivo y en directo, en una lámina. Esto es una gota de sangre puesta en una lámina de Petri, vista al microscopio. Y aquí podéis ver cómo en el fondo vemos los hematíes, las células rojas de la sangre, y lo que se llaman los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Y como hemos visto, hay diferentes que tienen una función específica en el sistema de defensa o el sistema inmunitario. Estos linfocitos que os presento tienen la función de los B, producir anticuerpos, es decir, que generan unas proteínas que son exactamente para, para bloquear, mejor dicho, los virus y bacterias que han entrado en nuestro sistema. Y ellos lo que hacen es sintetizar un anticuerpo que se une, es una proteína, que se une al antígeno, luego hablaremos de ellos, del microorganismo, y de esa manera lo identifica, lo bloquea, y hay otro tipo de linfocitos que entonces los detecta y los destruye. Y entonces este es el sistema perfecto que tiene el ser humano, diseñado por la inteligencia universal para mantenernos sanos a pesar de la cantidad de microorganismos que pueden ingresar en nuestro cuerpo a través del aire, a través de la piel, a través de la ingestión de comidas o bebidas, ¿no? Cuando esto ocurre, estos linfocitos, unos generan el anticuerpo, se unen al antígeno, los linfocitos T ya saben cuáles son los que tienen que destruir, y los demás glóbulos blancos, los neutrófilos, los eosinófilos, llegan al lugar para realmente limpiar la zona, son los basureros. Pero en todos estos procesos inmunológicos se generan unas proteínas, unos aminoácidos llamadas citoquinas, que tienen un alto poder inflamatorio. Veremos la importancia de esto. Si resumimos esta profundización en el sistema inmunitario celular que os he presentado, veremos que el proceso de enfermedad autoinmune tiene un fracaso, el fallo del reconocimiento de las propias células de los tejidos del cuerpo, sean los órganos específicos, el riñón, el timo, el tiroides, cualquiera, el corazón, cualquiera, o de tejidos también, ¿no? El sistema nervioso. Y entonces, al no reconocer las células propias, lo que hacen es que se ponen a sintetizar células inmunes, hemos visto que eran los linfocitos, que se van a dirigir específicamente contra estas células propias con una producción de anticuerpos específicos que las identifican, las bloquean, las neutralizan, de manera que las células van a sufrir una necrosis. Entonces, comparado con lo que hemos visto, que es el sistema normal de defensa del cuerpo, vamos a ver aquí cuál es la alteración en una enfermedad autoinmune. Primero, se activan linfocitos T, que los llamamos autorreactivos, porque se activan contra una célula específica del cuerpo, por ejemplo, la célula del tiroides. Los linfocitos B producen anticuerpos específicos que van a unirse a estas células de
el timo, generando citoquinas proinflamatorias, y todo este proceso de agresión a las células propias del cuerpo de un órgano específico va a dar un daño inflamatorio por complejos inmunes que se acumulan en la zona donde se ha producido la reacción. Entonces, vamos a ver lo que son los autoantígenos, los que se unen, o sea, los que buscan el anticuerpo específico para unirse y desarrollar una reacción de muerte celular. Los antígenos son moléculas que el sistema inmunitario reconoce como ajenas. Por ejemplo, los antígenos de los microorganismos que son patógenos, los virus, cuando tenemos un resfriado o una enfermedad gripal, o cuando tenemos Helicobacter pylori en el estómago. Esos son antígenos de las moléculas que el cuerpo tiene que eliminar. Sin embargo, en las enfermedades autoinmunes, las propias células del cuerpo se convierten en autoantígenos. Quiere decir que se identifican como extrañas. Entonces vemos, hay alguien que está pintando la pantalla, por favor, ¿lo podría dejar de hacer? Sí, María Carmen, te pido un favor, para poder desaparecer estas rayas, deja de compartir y vuelve a compartir y así Da se igual, porque no, eliminan. os estarán todo el Ujú. rato. Sí, las vas a tener ahí Bueno, mientras tu mira, las presentación. veremos Lo como siento. una infusión de energía positiva a Vale. esta, ¿vale? Ok, Hay que positivar todo. venga, Entonces, hablando de los... No, porque no me gustaría cortar la presentación, si te parece bien. Hablando adelante. de los antígenos, entonces vemos que hay tres categorías. Los exógenos, como ya hemos visto, que llegan a través de la piel o de la respiración, son virus, bacterias, hongos, toxinas, parásitos, alérgenos, sustancias químicas, metales pesados. El sistema inmunitario se defiende contra esos. Los endógenos se generan dentro del organismo, generalmente en tejidos que han sido alterados o por un virus o por una infección, o generalmente también por procesos tumorales que el cuerpo reconoce como extraños. Y los autígenos son moléculas propias que por error del sistema inmunitario o por esos cambios que hemos comentado en los antígenos endógenos, no se los reconoce como propios y dan lugar a enfermedades autoinmunes como puede ser la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso. Entonces, ¿qué son las citoquinas que se producen como consecuencia de todas estas funciones del sistema inmunológico alterado? Primero, que tenemos activación anormal de los linfocitos T, que generan anticuerpos autorreactivos. Estos se dirigen a la célula y los anticuerpos se unen al antígeno, provocando una reacción en cadena de citoquinas proinflamatorias, como las interleuquinas que ahora veremos. Y como consecuencia de todo ese proceso de la muerte celular, de todas las proteínas que están implicadas, más todas las células que llegan, que ya no son solo los linfocitos, sino que son también los neutrófilos, los basófilos, las otras células que hemos visto, que son las basureras que vienen a recoger todo eso, aquí se monta una fiesta que genera realmente una inflamación tisular en el órgano o en el tejido donde están. Todas estas células que pertenecen al sistema inmunitario, tanto los glóbulos blancos como los basófilos, sí, los basófilos, van a generar este aumento de las citoquinas, que veréis la trascendencia que tiene en la fisiopatología de estas enfermedades. De citoquinas proinflamatorias tenemos la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6 como las más conocidas, pero no vamos a profundizar hasta este nivel. ¿Cuáles son los sistemas, las partes del cuerpo que se alteran o que se ven afectadas por las enfermedades autoinmunes? Prácticamente todas. El sistema nervioso central se ve alterado por la esclerosis múltiple, que afecta a la médula espinal, a los ganglios linfáticos, que afecta al sistema nervioso, el sistema endocrino, trastornos de glándulas como el tiroides, con la tiroiditis de Hashimoto, con el páncreas, cuando se afecta como la diabetes tipo 1, la inflamación musculoesquelética como consecuencia de las citoquinas proactivas acompaña la mayoría de las enfermedades
autoinmunes, la sangre, la anemia hemolítica, los riñones de inflamación, porque el riñón tiene que eliminar todos estos tóxicos, erupciones de la piel como son la psoriasis o el lupus eritematoso. Es decir, que vemos que hay enfermedades que afectan a todos los sistemas y órganos del cuerpo. Tipos de enfermedades autoinmunes. Las sistémicas, que son las que hemos comentado, que pueden afectar a todos los órganos y sistemas del cuerpo, y las órgano-específicas, que se dirigen principalmente a un órgano. Aunque hay muchos de estas órgano-específicas que con el tiempo se agravan y se van afectando otros órganos del cuerpo. Bien, enfermedades órgano específicas. Como hemos dicho, el error del sistema inmunitario va dirigido a un órgano concreto. Una de las más corrientes e importantes es la tiroiditis de Hashimoto, que, bueno, los anticuerpos, como vemos aquí, se dirigen a las células del tiroides y las atacan de tal manera que el paciente sufre con una hinchazón de la glándula, un bocio, un hipotiroidismo que se acompaña de depresión, de cansancio, de aumento de peso, de apatía y muchas veces también de depresión. En inmunología encontramos anticuerpos específicos, antitiroglobulina y antimicrosomas del tiroides. Y además se puede distinguir una infiltración linfocitaria. Ya hemos visto que los linfocitos son los que llegan allí, identifican al tejido como no propio y lo atacan de tal manera que necrosan partes de las células que forman parte del tejido. Otra que se podría considerar, aunque después puede desarrollar también una artrosis psoriásica, pero en general se limita solo a la piel, es la inflamación crónica de la piel que cursa con placas de eritema y también placas de hiperproliferación de las células de la epidermis, hace unas crostas blanquecinas, duras, que puede afectar, como veis en la imagen, a todo el cuerpo. En la inmunología podemos ver que hay una hiperproliferación desordenada de la epidermis causada por las citoquinas irritadas por los linfocitos y esta está asociada a un gen, el HLA-CV6, ¿no? Entonces, esta también, como os decía antes, puede iniciarse como órgano específica, pero en muchos casos, cuando se agrava, aparece una artrosis o no, artrosis no, una artritis psoriásica que realmente es muy complicada de tratar. Siguiendo con las enfermedades autoinmunes, podemos ver que hay algunas o la mayoría que son sistémicas. Como hemos visto, afectan a todo el cuerpo. Y ahí tenemos pues, las leucemias, los lupus, las disglucemias hemolíticas, las que afectan a los huesos, a los músculos, las que afectan al cerebro. Bueno, hemos visto al principio más de 100 tipos diferentes y los detonantes pueden ser el estrés oxidativo, es uno de los aspectos que debuta en más o en la mayoría de los pacientes, los trastornos hormonales, el exceso de metales pesados, los antígenos que se pueden encontrar en los alimentos, todo tipo de sustancias tóxicas que podemos inhalar o ingerir con los alimentos o con el agua. Y uno de los más frecuentes es el lupus eritematoso sistémico, que cursa con dolor de cabeza, con fiebre, enrojecimiento de la piel, en el que también podemos observar este eritema, estas telangiectasias en la cara. Puede haber también afectación tanto del sistema digestivo, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca. Pueden aparecer úlceras y necrosis en la boca, hipertensión. Bueno, podéis ver que está todo el cuerpo, órganos y tejidos afectados. Otra de las enfermedades sistémicas es el síndrome de Sjögren, que se inicia con el ojo seco por destrucción inmunológica progresiva de las glándulas exocrinas que afectan especialmente a las lagrimales en el ojo y a las salivares en la boca. Si la enfermedad progresa,
no se limita a esas glándulas, sino que afecta a otros órganos del cuerpo, generando también malestar, fiebre, cansancio y depresión. Podemos ver que todas esas enfermedades son un reto para la clase médica y para el tratamiento, porque hay que atender tantos órganos afectados que realmente todavía actualmente, lo veremos después, no se conoce la cura para estas patologías. Y bueno, hay que ir haciendo tratamientos paliativos mirando de controlar la enfermedad, cosa que muchas veces no es posible. En la enfermedad de la esclerodermia, voy a poner esto más abajo, vemos que hay depósitos de calcio en la piel, el fenómeno de Raynaud está afectadas las manos, las partes distales del cuerpo por espasmos vasculares como respuesta al frío o al estrés que dejan los dedos fríos y con parálisis. Hay una disfunción esofágica con un reflujo ácido, con disminución de la motilidad del estómago y dificultad de tragar. También engrosamiento de las manos y de los dedos y también deformación. Telangiectasias, que son marcas de, bueno, arterias, pequeñas arterias dilatadas, que, bueno, dan lugar a unas manchas rojas en la superficie de la piel. La famosa esclerosis múltiple, en la que se ve afectado todo el sistema nervioso, las neuronas, como vemos aquí en la diapositiva en la imagen de la derecha de la diapositiva, la placa de mielina que protege las células, como igual que en nuestro hogar, los cables eléctricos están recubiertos de una protección plástica. La protección para las neuronas, para las dendritas, que pueden ser tan largas como desde el cerebro hasta el dedo gordo del pie, tienen una protección a partir de fosfolípidos, que son las grasas buenas, que cubren todo el recorrido del axón para que no sufra deterioro y por tanto esté expuesto a degenerarse. Como vemos en comparación al que es sano, el de la derecha tiene espacios en los que no está protegido por estos fosfolípidos, que son las grasas buenas, las, las que protegen a estas neuronas. Y esta discontinuidad pues da fallos pues en la mente, da fallos en los músculos, da fallos en el aparato digestivo, da fallos en la columna vertebral, en la columna espinal, en los ojos. Es una multisistémica en la que van apareciendo dolores e impotencia funcional en, bueno, la mayoría de las partes del cuerpo progresivamente si no somos capaces de ah, evitarlo a tiempo, ¿no? Aquí tenemos un producto extraordinario para estos casos, que es los omegas, el omega G9, que no solamente es un antiinflamatorio natural, sino además es un, un protector de las células más importantes del cuerpo, es un neuroprotector de las neuronas, por lo tanto nos ayuda a recubrir estos ah, axones que están descubiertos de estas grasas fosfolípidas sanas y necesarias para proteger la conducción desde la neurona hasta el lugar del tejido a donde va a nutrir y a conectar. También son importantes para la salud cardiovascular y obviamente para el fondo de ojo, la mácula, la- todos los tejidos oculares. Bien, ¿cuál sería el pronóstico y el tratamiento o cuál es el pronóstico y el tratamiento de estas enfermedades? El pronóstico es variable y es difícil pronosticar porque tienen un curso, algunas son fácilmente
mantenidas en un estado crónico, pero sin embargo muchas de ellas degeneran progresivamente cada vez a mayor número de tejidos afectados y por lo tanto pues se convierten en enfermedades realmente graves como la esclerosis múltiple que ponen en jaque todos los órganos del cuerpo y las personas acaban impotentes, con dificultades para tragar y para movilizarse, ¿no? El tratamiento de la medicina oficial son fármacos antiinflamatorios y inmunosupresores. Son fármacos que van dirigidos a no a la causa de la enfermedad, porque es desconocida, sino a tratar y a minimizar los síntomas inflamatorios, como hemos visto, ¿no? Pero hoy día tenemos las terapias biológicas, de las que nosotros sabemos y conocemos, y Inmunocal, lógicamente, es una opción extraordinaria para paliar tanto los síntomas como la degeneración de estas enfermedades. Las acciones terapéuticas que se utilizan habitualmente son, como hemos visto, los inmunosupresores. Los pacientes pueden estar tratados con diferentes tipos de inmunosupresores. Empiezan con los corticoides, que son la primera línea, y luego pueden pasar al metotrexate, que son inmunosupresores ya de alta gama, que realmente tienen muchos efectos indeseables. Lógicamente, pues bueno, bloquean la enfermedad inflamatoria a consecuencia del sistema autoinmune funcionando anormalmente, pero tienen unas consecuencias importantes. Las terapias biológicas son las que usamos productos que son naturales, obtenidos o moléculas de procedencia natural, dirigidas frente a algunas de las moléculas que están perjudicando al sistema, sobre todo las proinflamatorias. Evidentemente, hay que implementar un cambio de estilo de vida, un cambio de dieta, un manejo del estrés y de las causas profundas que ahora veremos que afectan a estas personas y que se derivan en estas enfermedades autoinmunes. Las terapias emergentes de primera línea actualmente son la inmunoterapia y las terapias genéticas. Dentro de las terapias biológicas tenemos el producto estrella para tratar estas enfermedades autoinmunes, tratar de ayudar a que se reviertan los síntomas de las moléculas proinflamatorias. Entonces se utilizan moléculas naturales para modular las respuestas. Y estas son una de las estrategias más bien estudiadas, que incluye el uso de varios péptidos que bloquean a las citoquinas inflamatorias y por lo tanto pueden reducir todos los síntomas consecuencia de esta inflamación. La leche y sus derivados han sido fuente de obtención de péptidos moduladores de citoquinas y Inmunocal Platino contiene un complejo de péptidos anticitoquinas que son aislados y estabilizados a partir del suero de la leche, purificada y no desnaturalizada. Y está demostrado científicamente que son capaces de reducir y modular la acción de los citoquinas. Dentro de este complejo del platino, del Inmunocal Platino, pues tenemos este complejo específico para reducir la inflamación celular. Y aquí tenemos que recordar a nuestros científicos, el doctor Bonus, junto con el doctor Bullrogge, fueron los que hace bueno, un montón de años se unieron e investigaron juntos para crear el Inmunocal Platino. Hace más de 4 décadas, la investigación clínica del doctor Drogue ha sido fundamental para el desarrollo de productos innovadores junto con el doctor Gustavo Bonus en Inmunotech. Y a ellos les tenemos que agradecer ese producto extraordinario y maravilloso para tratar los síntomas y mejorar toda la patología consecuencia de esta alteración inmunitaria, porque sabemos que también la cisteína va a armonizar el sistema inmunitario y cuando está en hiper, como es este caso, lo va a rebajar y por tanto llevarlo a la normalidad y cuando está en hipo, que está en un estado en el que no es capaz de defendernos, también va a provocar una
armonización, a una mayor defensa frente a las patologías que pueden afectarnos. Este doctor Buldroe, que trabajó con el doctor Bonus, es de los primeros que empezó a describir cómo afectaba el glutatión a la respuesta inmunológica de los organismos vivos en el año, como podéis ver aquí, 1986. Y esto lo demostró en los pacientes de SIDA. O sea que vaya aquí nuestro homenaje a estos dos investigadores sin los cuales nosotros no estaríamos aquí hablando de tratar estas enfermedades con esta terapia biológica tan extraordinaria. Y dicho esto, vamos a hablar de epigenética. La epigenética, como su nombre indica, significa que nosotros tenemos la posibilidad de actuar sobre la genética desde otro plano, que es decir, que la genética, lo que se decía cuando yo estudiaba era que era determinante y no se podía modificar, pues resulta que en pleno siglo XXI la epigenética ha venido a demostrar que los factores externos al ADN son capaces de modificar el ADN. Las células escuchan todo el tiempo. Por tanto, reciben las señales del entorno a través de receptores que captan la información y nuestro ADN celular recibe todas las señales que vienen de fuera, especialmente nuestros pensamientos. Aquí tenemos la demostración científica. Bruce Lipton, que es el que ha escrito el libro de la biología de la creencia, la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros, es un pionero de la epigenética y nos dice que no es la genética quien ordena y manda tu cuerpo, es la conciencia quien escribe y reescribe los genes. Es decir, que si tienes una enfermedad autoinmune, puede que tengas que observar qué es lo que estás pensando. De hecho, yo en mi libro de la medicina del ser explico específicamente que lo primero que necesito hacer cuando una persona acude a mí en busca de la sanación es desidentificarla de la idea de que tiene una enfermedad. De hecho, me vienen con una fibromialgia y yo la primera pregunta que les hago digo, a ver, enséñamela, ¿dónde está? ¿Dónde está tu fibromialgia? Bueno, está en una parte importante de tu mente, aparte del cuerpo, porque el cuerpo refleja lo que la boca calla. En conclusión, podemos decir varias cosas. Primero, que las enfermedades autoinmunes siguen siendo un misterio para la ciencia. Hasta el momento se conocen sus síntomas, se ha estudiado bien su fisiopatología, como yo he explicado anteriormente, pero se ignora la causa real. La mayoría de ellas se pueden tratar, pero ni con mucho éxito, ni con la garantía de que no degeneren en una enfermedad multifactorial. Existen hipótesis, hemos visto la de la genética, la predisposición genética, y hemos visto otras causas, pero realmente no está comprobada ninguna. Lo que sí es importante y se sabe es que la mente, como hemos visto con la epigenética, juega un papel extraordinario de primera línea y todas estas enfermedades autoinmunes con los profesionales conscientes se están considerando como enfermedades psicosomáticas y se trata de enfermedades que tienen un origen a nivel mental, lógicamente, son multifactoriales, luego pues se acompañan de reacciones alérgicas como hemos visto, alergenos o a esta predisposición, pero básicamente si no tratamos la parte que no se ve, que es la más importante, ahora volveré a esto, dentro de las conclusiones, la solución para una persona con una enfermedad autoinmune tiene que pasar por dejar de dar el poder a la pastilla, al médico o a cualquier producto y empezar a hacerse responsable de sus pensamientos, de sus emociones, de su estado anímico, porque todas las enfermedades tienen un componente emocional y mental, lo sabemos todos, pero en estas este factor mental y emocional es absolutamente decisivo. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho tiene que acompañarse de un acompañamiento a descubrir las propias causas
de enfermedad que generalmente tienen que ver con no reconocer las propias emociones, con estados depresivos que se expresan a través de este autoataque. Y no nos olvidemos de que una persona que tiene anticuerpos contra sus propias células, seguro que se maltrata, mm, dice cosas feas o se considera, bueno, con una autoestima baja. Y si nos acercamos y le insistimos en que observe sus pensamientos y las cosas que se dice frente a la pareja, a la vida, a los hijos o al trabajo, veremos ataques importantes que pueden ser suprimidos, lógicamente tratando o acompañando a esta persona para que vaya modificando la vibración y el tipo de pensamientos que alberga, ¿no? No quiero terminar esta presentación sin hablar de los efectos indeseables de los fármacos antiinflamatorios, que todos sabemos que a veces es peor el remedio que la enfermedad, y esos fármacos antiinflamatorios y sobre todo los inmunosupresores, si se sostienen durante largos tiempos de tratamiento, vamos a ver afectación de todo el sistema digestivo, de los intestinos, de la microbiota, de los riñones que tienen que eliminarlos y del sistema cardiovascular y de otros sistemas del cuerpo, porque van a generar efectos indeseables, realmente indeseables. Pues con ello os doy las gracias por vuestra presencia y vuestra escucha y dejo de compartir la pantalla por si hay alguien que quiera preguntar o participar de algún modo.